cuenta? Isaías fue un hombre de Dios. Isaías en los 39 primeros capítulos, que son los 39 libros del Antiguo Testamento, hablan de juicio, y los 27 restantes hablan de salvación. Es una maravilla, ¿eh? Mas sin embargo, esta porción de Isaías 53, tan sublime, tan hermosa, es la que vamos a predicar el día de hoy. Así que abran su Biblia, mis hermanos, en Isaías, versículo 53, el capítulo 53, versículo 1. ¿Ya están ahí? Amén. Y cito: ¿quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso ni majestad para que le miremos, ni apariencia para que le deseemos. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción. Y como uno de quien los hombres esconde el rostro, fue despreciado y no le estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió él su boca. Por opresión y juicio fue quitado. Y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes? Por la transgresión de mi pueblo, ¿a quién correspondía la herida? Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte, aunque no había hecho violencia ni había engaño en su boca. Pero quiso el Señor quebrantarle, sometiéndole a padecimiento. Cuando él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá a su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma, él lo verá y quedará satisfecho. Por conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte, y con los transgresores fue contado, llevando él el pecado de muchos e intercediendo por los transgresores. Amén. Cierren sus ojos, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias en esta hermosa mañana, en donde tú, Padre, por tu voluntad has reunido a todo este pueblo. Has traído, Señor, a gente de muchos lugares para que escuchen tu palabra. Yo te pido, mi Dios, que si es tu voluntad, hoy tú puedas bendecir esta palabra. Tú sabes, mi Señor, que yo no puedo. Tú sabes que los que están ahí enfrente de mí tampoco pueden, Señor. Pero el que habita en nosotros sí puede, Señor. Él sí puede. Así que te pido, Señor, que tú nos bendigas, abras nuestro corazón, abras nuestra mente, nos des una muy buena porción de retentiva para que posteriormente, al salir de aquí, lo pongamos en práctica. Y así, Padre, demos testimonio de que tú realmente eres un Dios vivo. Gracias, Señor. Te damos gloria y honra en el precioso nombre de tu Hijo Jesús, y su pueblo dice, amén. Bien, mis hermanos, pues ahora sí vamos a desempacar esta palabra, porque esta palabra es muy hermosa, ya se los dije, es muy sublime. Para muchos es el primer evangelio, o sea, de antes que Marcos, que Lucas, que Juan, que Mateo. Es la proclamación del evangelio en el Antiguo Testamento. Isaías, mis hermanos, era un profeta. ¿Qué es un profeta?
es alguien que tiene una gran intimidad con el cielo y un gran interés en la tierra, y por consiguiente una autoridad en este mundo. Pero el día de hoy, mis hermanos, los profetas como ministerio ya no existen. Ya no hay más revelación del Señor, todo está revelado. Los 66 libros de la Biblia es la revelación del Señor. Ya no hay más. Así que si alguien por ahí viene y les diga que hay una nueva revelación, que un ángel del cielo vino y que no les crean, porque ya todo está revelado. Pero hoy el profeta es el que predica la palabra. Hoy el profeta, al igual que Isaías, tiene una gran intimidad con el cielo, tiene un gran interés en la tierra y por consiguiente una autoridad en el mundo. Esa autoridad en el mundo no es igual que en el mundo. Esa autoridad que da Dios es para que tú sirvas a los demás. Si tú quieres ser más grande entre todos, tendrás que ser servidor de todos. Y he ahí la gran diferencia, hermanos. Por eso es que esto que se profetizó hace 7 siglos todavía tiene vigencia. Hoy, mis hermanos, vamos a ver en esta porción durante 12 versículos tan hermosos, que son largos y extensos y de mucha profundidad. Nos llevaría, no sé, a lo mejor 3 semanas estar hablando de todo esto. Aquí, como Pablo, que se dedicaba a hablar día y noche, y hasta se le morían, se le caían del tapanco, y luego los tenía que revivir en el nombre de Jesús. Pero no, hoy yo le pedí a Dios que me diera, que aquietara mi espíritu y mi alma para que yo pudiera transmitirles esto a ustedes de una manera sencilla, de una manera que se pudiera entender. Entonces se ha dividido en 4 puntos este sermón. El primer punto que vamos a tocar es la personalidad del siervo, que es del versículo 1 al versículo 3. Posteriormente vamos a ver la pasión del siervo, que es del versículo 4 al versículo 6. Más adelante vamos a ver la pasividad del siervo, del versículo 7 al versículo 9. Y la porción del siervo, que es la exaltación del Señor Jesucristo, del versículo 10 al versículo 12. Para que de esa manera, mis hermanos, nosotros podamos hoy salir aquí bien alimentados espiritualmente. Ahorita ya están preparando allá afuera los taquitos. No sé si les gustan los taquitos del pastor, pero lo más importante es la comida que el Señor preparó para el día de hoy. La cuarta es la porción del siervo, que es la exaltación del Señor Jesucristo. ¿Ok? Entonces vayamos al pasaje de Isaías en los versículos 1 y 3. Dice: ¿quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Hermanos, en aquel tiempo Isaías estaba hablando al pueblo de Israel. Les estaba diciendo, ¿tengo eco? Estaba diciendo, ¿quién creerá el mensaje del Evangelio? Porque ustedes saben que el Señor vino y el Señor fue rechazado por los suyos. Hoy en día es muy similar. Hoy todos quieren reunirse en iglesias, pero nadie quiere el Evangelio. Y el de la sana doctrina es similar, porque está preguntando, ¿quién ha creído nuestro mensaje? A los suyos vino y los suyos no le recibieron, no creyeron su mensaje. ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? ¿A quién? Dice Isaías. Menospreciaron el Evangelio, hermanos. Los judíos, los israelitas menospreciaron el Evangelio. Y de esa manera el Señor siempre ha tenido un remanente, a Dios gracias. A Dios gracias, siempre ha habido un remanente que ha escuchado el Evangelio. Un remanente que ha sido fiel al Evangelio. Y por esa razón, en el versículo 1 vuelve a hacer la pregunta. Y es una pregunta que nos tenemos que hacer constantemente. ¿Quién creará nuestro mensaje? Este mensaje es la salvación, hermanos. Es el Evangelio. ¿Sí?
Vámonos a Romanos 10, 16. Romanos 10, 16. Y dice: sin embargo, no todos hicieron caso al Evangelio, porque Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y el 17 dice: así que la fe viene del oír, y el oír la palabra de Cristo. Nosotros, mis hermanos, estamos reunidos aquí para predicar eso. ¿Por qué? Porque una vez que alguien viene a escuchar la palabra del Señor, a oír la palabra de Cristo, es por medio de esa palabra que el Evangelio es predicado, y entonces esa persona que trae el Señor a la iglesia, porque Él lo trae, Él le hace un llamado para que esté aquí, es una persona que tiene que ser restaurada, es una persona que va a ser salva, pero a través de escuchar el Evangelio. Y ese Evangelio que tiene que ser escuchado, esta persona tiene que pedir en oración y ruego que el Señor le ponga arrepentimiento y fe. Porque al ir avanzando sobre esa porción, vamos a ver de qué se trata la salvación. Entonces, en el versículo 2, regresamos a Isaías, en el versículo 2, dice que creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso ni majestad para que le miremos, ni apariencia para que le deseemos. Miren, hermanos, cuando el Señor Jesucristo llega a esta tierra, Él no vino de un linaje. Los judíos lo esperaban como un gran Mesías que llegara de un linaje, probablemente de una familia de los fariseos, probablemente que naciera en Jerusalén, pero no. Él nació en Belén, fue criado en Nazaret, y ellos decían que de Nazaret no podía salir nada bueno. Por eso ellos lo toman como algo que nace en tierra seca, como algo sin valor, sin nada. Exactamente, hermanos. Por eso es que dice aquí que Él creció así. No tiene aspecto hermoso ni majestad para que le miremos. Ellos no vieron la majestad del Señor Jesucristo. Ellos no vieron la bondad del Señor Jesucristo. Ellos no vieron al Rey de Reyes, sino que miraron algo seco y muerto. ¿Se dan cuenta lo triste que es esto? Que tú, cuando voltees a ver al Señor Jesucristo, no veas esto que está profetizado hace 7 siglos. Que cuando tú sepas del Señor Jesucristo y no lo contemples tal y como lo dice la palabra de Dios, como el Salvador, como el Dios Todopoderoso, y por ahí van a tocar un día tu puerta y te van a decir: no creas que es Dios, sino simplemente es un ángel encarnado. Y muchos lo ven así, hermanos. Muchos lo ven menos. Jesucristo, Dios, sí, pero menos, como estas personas que les digo. Y muchos lo ven Jesucristo, Dios, sí, pero más corredentores. ¿Qué autoridad le dan muchas personas a una virgen? La misma autoridad que Jesucristo. Los santos le dan la misma autoridad que Jesucristo. La gente hace libros y dice que tiene revelaciones, que esto es igual a Jesucristo, y lo ven igual que estos judíos, como una tierra seca, un brote en tierra seca. No, la personalidad del Señor Jesucristo es diferente. La personalidad del Señor Jesucristo es el Dios Todopoderoso, el Salvador, el que nos trae renuevo, el que nos da la esperanza, el que nos da vida eterna. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Por eso ellos no lo desean así, porque también el Señor Jesucristo nos trae compromiso, nos trae las cosas diferentes a las del mundo, y así no las quiere la gente. No, ellos quieren un Dios como si fuera la Cruz Roja, ¿no?
Solo en el momento de la angustia, en el momento del dolor, claman a Él. Pero de otra manera no hay Dios. Dice aquí el versículo que el desprecio con que lo trataron a su persona el Señor Jesús, ya que Él vino con una apariencia modesta. Él vino de una manera modesta a transmitir este mensaje del Evangelio y ellos lo despreciaron. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan cómo lo despreciaron? Cómo en su primer sermón que Él dio lo querían desbarrancar. Se levantaron enfurecidos y dijeron: ¡no! Porque Él les dijo: he venido a quitarle el yugo a los esclavos. Estaba citando también la palabra y no lo aceptaron, inmediatamente lo rechazaron. La forma como entró a este mundo tampoco les agradó. Ellos esperaban un guerrero con legiones a su lado que pudiera derrocar en ese momento a los romanos, porque eran los romanos los que en ese momento tenían la autoridad en este mundo con respecto a lo material y a todo lo que estaba. ¿Y cómo entró el Señor Jesús a este mundo? Como dice Filipenses 2:7. Como dice Filipenses 2:7. ¿Ya están ahí? Y citó: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de esclavo. Tomando forma de esclavo, el esclavo de Jehová, haciéndose semejante a los hombres. No les agradó que Él haya venido de esa manera tan sencilla. No les agradó cómo entró a este mundo. No les agradó la forma como ellos esperaban al Mesías. Por eso es que en el versículo 3 dice: fue despreciado y desechado de los hombres. Fue despreciado. Varón de dolores y experimentado en aflicción. Ellos pensaron, los judíos, que cuando lo clavaban en la cruz era por pecado, no era por expiación. Y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no le estimamos. Hoy le estimamos, mis hermanos. Hoy estimamos a Cristo cuando oímos hablar de Él. Hoy renunciamos a los placeres del pecado para seguir a Cristo. ¿Se dan cuenta, hermanos? Verdaderamente hoy lo estamos estimando. No importa con la apariencia modesta que haya entrado a este mundo. Vamos a Juan 9. En el versículo 35 dice: respondieron y le dijeron: tú naciste enteramente en pecado y tú nos enseñaste a nosotros, y lo echaron fuera. Jesús oyó decir que lo habían echado fuera y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Y él respondió: ¿y quién es, Señor, para que yo crea en él? Jesús le dijo: pues tú lo has visto y él está hablando contigo, ese es. Entonces dijo: creo, Señor, y le adoró. Y le adoró. Ellos no creyeron en él. Creer en Jesucristo, hermanos, no es decir, hay a veces gente que dice: mira, yo le he preguntado, ¿crees en Dios? Me dice: no, yo no tengo ninguna religión, pero soy creyente. No, creer en Dios. Yo no le pregunté si creía en Dios a nivel demonio, porque los demonios también creen. Dice la palabra que los demonios creen en Jesús. No, yo no te pregunté así. Yo te pregunté si tienes al Señor Jesús como tu Señor y tu Salvador. Si quieres tener una relación con Él. ¿Se dan cuenta? Porque de esa manera, mis hermanos, es como Él fue despreciado y no
lo estimamos. No lo podemos estimar así, de una manera diferente. Por eso los judíos lo despreciaron. Si pasamos al verso 4, mis hermanos, donde vemos la pasión del Señor. Ahí estaba la personalidad despreciada del Señor, como alguien que no valía la pena. Ellos no creen en la actualidad en Jesús. Mucha gente no cree en Jesús en la actualidad. Muchos no consienten con Jesús en la actualidad, pero llegará el día en que toda rodilla se doble. Y entonces consentirán con el Señor Jesús. Pero mientras llegue ese tiempo, la iglesia tiene que trabajar, la iglesia tiene que predicar, la iglesia tiene que evangelizar, la iglesia tiene que ir hacia los lugares más recónditos. La iglesia es el cuerpo de Cristo en movimiento. La pasión del siervo, la segunda parte, la parte 2, donde vienen los sufrimientos del Señor. ¿Sí? Y dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él. Hermanos, no nada más llevó las enfermedades físicas, no nada más levantó a los muertos, no nada más curó al leproso, no le devolvió la vista al ciego. Todo esto lo hizo, pero no nada más hizo esto. No se echó para atrás por nuestros dolores, ni tampoco se hundió con ellos. Todo lo soportó hasta el final. Esos dolores y esas enfermedades de las que habla, por lo cual nosotros lo tuvimos por azotados, mis hermanos, es la culpa con la que podemos vivir cuando hemos pecado en este mundo. En la cruz, el Señor dijo, consumado es. Está consumada la obra redentora. Puedes venir a mí en arrepentimiento y fe, y yo te perdono y te limpio y te libero de toda la culpa que has cargado durante toda tu vida. ¿Quién no se siente mal, mis hermanos, cuando ha asesinado a alguien? Cuando una mujer o un hombre han sido partícipes de aborto. Es una culpa que no se puede soportar. Cuando tú sabes que por tu pecado has destruido a tu familia. Cuando tú sabes que por tu pecado has destruido a tus hijos. Claro, o sea, uno puede dar una apariencia, mas sin embargo, dicen los mexicanos que lo que carga en el morralito, solo él sabe lo que trae ahí. Y el pecado dice que es culpa, que es dolor, que es vergüenza, que no lo soportas y no encuentras paz en ningún momento. Cuando Él dice consumado es, tetelestai, está finalizada la obra, puedes venir a mí para que yo te libre de todo esto. Porque Él fue azotado, ¿recuerda? Y no fue azotado como los judíos, que eran 40, fue azotado por los romanos hasta que morían. Y no fue azotado con un latiguito, fue azotado con un flagelo que tenía puntas de acero y donde pegaba desgarraba. Él fue herido, Él fue víctima de burlas y de ofensas, de golpes y escupitajos. Eso le causó aflicción ir desnudo desde el pretorio de Pilato hasta el monte Calvario. Mas sin embargo, cuando tú vas a Él, porque ahí consumó la obra, dijo consumado es. Consumado es. En ese momento, hermano, cuando tú vas a los pies de Cristo, todo ese dolor y culpa que trae el ser humano como yo, cargando por los pecados, Él te perdona. Él te dice borrón y cuenta nueva.
Él hace de ti otra persona, una nueva criatura. Por eso nosotros, mis hermanos, cuando el acusador nos quiere devolver ahí, volteamos a la cruz, a donde todo está consumado, a donde Él ya no está crucificado. ¿Ven ese símbolo? Ahí ya no está Jesús. Es el símbolo de la libertad para nosotros, en donde la culpa por el pecado que me haya atosigado durante toda la vida y no me deje dormir y llore por él a solas, o me vuelva desgraciado durante toda la vida, voltear a la cruz, ir en arrepentimiento y fe para que me diga mi Señor: consumado es, estás perdonado. Y honra ese perdón que yo te doy con una vida santa. Hónralo. Ya no te revuelques en ese dolor, en esa conmiseración, en ese volver a llorar por los rincones. Dignifica la pasión del siervo, dignifícala, mi hermano, dignifícala para que cuando voltees a la cruz sepas que ya pagó por tus dolores, por tus culpas, por tus asesinatos, por tu destrucción. Él ya pagó por eso. Es lo que está diciendo aquí esta porción, porque si ustedes se dan cuenta, el 6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, todos nacimos en pecado, hermanos, todos. El niño más hermoso que están haciendo ahorita nace en pecado. Nos apartamos cada cual por su camino, todos con diferente perversión, todos con diferente pecado, todos con diferentes cosas. Nos apartamos de Él. La ovejita es el animal más tontito considerado en este mundo. Se sale del rebaño, es miope, se pierde. Si alguien es miope, es una oveja, se pierde. Entonces Él dice: se descarriaron, pero el Señor, Jehová de los ejércitos, hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Cuando Él está clavado en la cruz, 3 horas le fueron cargados todos los pecados ahí, los tuyos, los míos, los pasados, los presentes y los que van a venir, de todas las generaciones. Pero puedes descansar en la tranquilidad de cuando vas a los pies de Cristo, vas por paz, vas por tranquilidad, vas por trabajo, vas por muchas cosas para el evangelio, pero sobre todo la paz, la tranquilidad, el ya no vivir angustiado, el ya no vivir con culpa, el ya no vivir aterrado, el no despertarme por las noches gritando por los traumas y los complejos, de no estar culpando a los padres, a los abuelos y a las generaciones pasadas por todo aquello que me sucedió. Vas por la paz, que el único que la puede quitar es Cristo. No puede ningún psicólogo, no puede ningún método humano, no puede ningún grupo de autoayuda echarte la mano, hermano, más que Cristo a los pies de Él. Ahí en ese momento es donde Él te va a restaurar, donde Él te va a hacer una nueva criatura, donde Él se llevó el pecado que a ti te agobiaba, que a ti no te podías dormir en la noche y te despertabas y caminabas y buscabas redención, buscabas cómo pagar todo eso y volver con tranquilidad a casa, sentirte diferente, y no se hallaba. A veces se engañaba con alguna cosa material, sustancial, sexual, de lo que fuera. Se trataba de tener una mejor visión de la vida. No se podía, siempre se regresaba al mismo camino. Un carrusel, mis hermanos, dando vueltas, era un carrusel. Mas llegas a los pies de Cristo y hay un destino. Hay un lugar a donde ir, hay un perdón. Fuimos sanados, fuimos realmente sanados, hermano. La porción 3 dice: la pasividad del siervo. La pasividad del siervo es de la manera como el Señor Jesucristo nos deja un ejemplo a nosotros los humanos, que siempre vivimos presos de la prisa,
presos de la inestabilidad, del miedo. Aquí en mi país le llaman neuróticos. No sé si han oído esa palabra. ¿Sí? Una persona inestable, como dice Santiago, como la ola del mar, va y viene, va y viene. Mas sin embargo el Señor Jesucristo, siendo humano, enteramente humano, sin pecado, cuando recibe al Espíritu Santo, imagínense a un ser humano sin pecado recibiendo al Espíritu Santo, en toda la belleza y en todo su esplendor, todo lo sublime, hermanos. Nosotros, cuando vamos ahí, donde ahorita veíamos a los pies de Cristo a pedir perdón, nos pone arrepentimiento y fe para que creamos en Él. Nacemos de nuevo, llega el Espíritu Santo a habitar en ti, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Imagínense el trabajo y la labor del Espíritu Santo entre tanto pantano. Por eso es que el santo más santo es un ser despreciable y vil, que necesita de Cristo, que necesita ir a sus pies todos los días, pero en Él no. En Él llegó la plenitud de los tiempos y llegó a habitar el Espíritu Santo. Por eso Él hizo milagros, hizo prodigios, porque era un hombre sin pecado, en donde habitó el Espíritu Santo en todo su esplendor. Al trillón, al no sé cuántos millones, pero llegó a habitar de una manera plena. Y una de esas cosas era su pasividad. Hermanos, cuando Él iba a ser crucificado, dice 7 y 9, vámonos al 7 y al 9, del 7 al 9. Fue oprimido, fue afligido y no dijo palabra, no abrió su boca, se mantuvo callado. Pero el Señor hizo que cayera sobre Él la maldad, la perversidad, el pecado de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Por opresión y juicio fue quitado. Y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que Él fuera cortado de la tierra de los vivientes? Por la transgresión de mi pueblo, a quien correspondía la herida, se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte, aunque no había hecho violencia, ni había engaño en su boca. Hermanos, Él fue callado a la cruz. Él estaba en el huerto de Getsemaní, un huerto muy diferente al del Edén. En el huerto del Edén un hombre pecó. En el huerto de Getsemaní un hombre se levantó con toda la fuerza. Pero antes de eso, Él estaba afligido, ¿recuerdan? Él estaba adolorido, Él estaba estresado al grado de sudar sangre. Ahí estaba el hombre, Jesucristo el hombre, estaba ahí afligido. Cuando Él le pide a su Padre que, si no era de otra manera, pero que fuera su voluntad, Él, ¿qué pasó? Le mandó un ángel y lo reconfortó. Cuando Jesús se para del huerto de Getsemaní, Él se para victorioso. Él se para con poder, Él se para con fortaleza, Él se para con la verdad. Cuando Él se levanta de Getsemaní, Él lleva la fortaleza. Los que fueron por Él eran débiles. Los que lo abofetearon y lo llevaron al pretorio eran débiles. Él lleva la fortaleza, ellos eran débiles. Él lleva la verdad, ellos tenían la mentira, lo difamaron, le inventaron cuentos chinos ahí, le pegaron, lo golpearon. Él lleva el poder. Pilato estaba aterrorizado. Pilato dijo, no hay culpa en él. ¿Se dan cuenta? Y la pasividad del siervo, ¿cuál era? Callado. Cuando abrió su boca, habló verdad. Él tenía que cumplir. Su sentencia, hermanos, fue injusta. Se procedió con él como un malhechor. Se le arrestó, se le tuvo bajo custodia, se le acusó, se le juzgó y se le condenó. Todo fue injusto. Todo fue injusto.
tenían que juzgarlos 40 días. En la misma noche lo arrestaron, lo juzgaron, lo condenaron y al día siguiente lo mataron. Todo fue injusto, por lo que está diciendo aquí Isaías del 7 al 9. Fue cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión del pueblo. Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte. Él estando muerto en la cruz, bajaron primero a uno que estaba de este lado, porque, hermanos, no se crean de las películas, lean la Biblia. Que hoy para ti no veas la película de 55,000 capítulos de Jesús de Nazaret. Ve la Biblia. Ve la Biblia. Estaban dos a su lado, ¿sí o no? No sé de dónde sacaron que uno se llamaba Dimas y el otro Gestas, en la Biblia no lo dice, pero eran dos malhechores. Cuando bajaron a los dos malhechores, los echaban a Aljena. ¿Qué era? El basurero. El basurero era una fosa común que estaba atrás de las cruces, dice la historia, donde estaban todos los cuerpos que iban crucificando y nada más les echaban así cal, como a los perritos cuando se mueren, así. Él fue ahí, dice la palabra, que él se dispuso con estos impíos para su sepultura, iba a ser echado en el Jena. Mas sin embargo llegó corriendo alguien por ahí y le dijo: no, bájalo, yo me lo llevo a la sepultura. ¿Quién era? El de Arimatea. El de Arimatea, un judío que creyó en él. A un lado también estaba Nicodemo. Nicodemo, esto lo vierte Juan en el capítulo 21. Nicodemo lo fue a ver en el capítulo 3. Nicodemo le preguntó qué se necesitaba para la vida eterna, y él le dijo: nacer de nuevo, que el viento sople. Y el viento sopló del capítulo 3 al capítulo 21, porque ya no le interesó a Nicodemo, dejó de tener vergüenza de seguir a Jesús. Ya no corría a escondidas a meterse a la iglesia, sino entraba y no le importaba que nadie lo viera, entraba. En el capítulo 21 Nicodemo expuso públicamente que amaba y creía en Jesús, y José de Arimatea también. Por eso dice: pero con el rico fue en su muerte. Ahí estaba el de Arimatea, hombres poderosos del fariseísmo, hermanos, que eran ricos. Esto no lo dice la Biblia, esto lo dicen los libros de historia. De esto, el destino de estos hombres. El que creía en Jesús era desterrado de su pueblo. Lo sacaban de Judea, lo mandaban, no sé si a Egipto o al desierto, no sé dónde, pero lo desterraban y totalmente le quitaban todas sus propiedades. Cuenta por ahí una leyenda de una historia de un libro, que se encontraron una vez a la hija de Nicodemo y les platicó la suerte que había vivido su padre. Había muerto en la total humildad de la pobreza. No le importó ya a Nicodemo. Por eso es lo que dice aquí: se dispuso con los impíos en la sepultura. Iba a ser sepultado con los dos malhechores, mas sin embargo el de Arimatea lo sepultó ahí donde la piedra fue quitada, donde el ángel se sentó con él y donde Jesús resucitó. Dice aquí, mis hermanos, en esta porción, que sí, que en verdad José de Arimatea lo sepultó en su tumba. Y cerramos, mis hermanos, con los últimos 3 versículos, que es la porción del siervo, la exaltación de Cristo. Porque miren, mis hermanos, la mayor parte de la gente conoce que Jesús, ¿por qué murió? Por nuestros pecados, dice. Y ahí se queda, en que Jesús murió. No, Jesús resucitó, Jesús fue exaltado, Jesús está vivo, Jesús es una relación hermosa con él. Y esta parte lo expresa.
Dice, pero quiso el Señor quebrantarle, sometiéndole a padecimiento. Cuando Él se entregue a sí mismo, como ofrenda de expiación, verá su descendencia. Jesucristo el Señor se sometió a las demandas de un Dios santo. ¿Qué demandaba el Señor? ¿Qué demandaba el Señor? En Éxodo 34:7, velo, ve a Éxodo 34:7, hermano, para que puedas ver qué demandaba el Señor, Jehová de los ejércitos. No tendría por inocente al culpable. No tendría por inocente al culpable. ¿Se dan cuenta? Mas sin embargo, ¿quién hizo inocente al culpable? Cristo. Cristo es el que hizo inocente al culpable. Él pagó, Éxodo 34:7. Él pagó. ¿Se dan cuenta? Él hizo inocente al que era culpable y Él fue en su lugar. Por eso las demandas que pedía Jehová de los ejércitos de justicia las hizo Cristo. Dios lo puso ahí por nuestros pecados. Muchos piensan, y es verdad, ¿lo mataron los judíos? Sí. ¿Lo mataron los romanos? ¿Ellos fueron la mano ejecutora? Sí. Pero el que realmente lo puso en el madero fue su padre, porque él necesitaba que le pagaran. Por eso, mis hermanos, este pago tiene que ser infinito. Por eso el que va al infierno, el pago tiene que ser infinito, porque es un Dios infinito. Por eso estarán ahí eternamente. Pero nosotros, sus hijos, estaremos eternamente con Él en su gloria. También eso es infinito. ¿Se dan cuenta? Entonces, dice que Él verá a su descendencia. ¿Quién es la descendencia de Cristo? Nosotros. Pero quiero aclararles algo. A lo mejor se van a desilusionar. O a lo mejor toman compromiso. Porque nosotros habla de los verdaderos creyentes. Verdaderos creyentes. Sí, porque hoy hay mucho falso creyente. Gente que está en las iglesias cristianas evangélicas, reformadas, que no han nacido de nuevo. El verdadero creyente, dice Juan 1:12, vayan a Juan 1:12, para que vean lo que dice el verdadero creyente. Juan 1:12. ¿Ya estás ahí, Ángeles? ¿Cómo dice? Léelo. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Se dan cuenta? Los que creyeron. La salvación, hermanos, la salvación que hoy tú vas a escuchar de parte del Señor Jesucristo, no es una habilidad inherente del ser humano, no es algo que tú traigas, no es algo que tú puedas ganar con nada, con ningún buen acto, con ningún buen trabajo, con nada lo puedes ganar, es inherente, dice, al ser humano, sino que es un privilegio otorgado por Dios gratuitamente. Pero ¿cuál es ese derecho? Los que creen lealtad constante y permanente a Cristo. Lealtad constante y permanente a Cristo. Sencillo. Y lealtad permanente a Cristo y constante es hacer su voluntad. Es empezar a sacar de mi vida todo lo que a Él le lastima y le ofende. Todo lo que Él no quiere. Es creencia en Él. Es lealtad constante y permanente en Cristo. Es a través del arrepentimiento y la fe. ¿Qué es el arrepentimiento? No es llorar con culpa, porque la culpa, tú sabías y lo escuchaste hace rato, que era llorar infructuosamente.
Era una tristeza del mundo que te llevaba a la muerte. No, a hoy bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados a través de esto. Bienaventurado el que hoy llora por su pecado. Bienaventurado es aquel gozoso, feliz, dichoso, que llora para salvación. Arrepentimiento, hermano, no es culpa. No es decir, no lo vuelvo a hacer y a la semana siguiente ya estás ahí. No, arrepentimiento es un cambio de actitud hacia Dios. Fíjate bien, un cambio de actitud hacia Dios. Tú antes creías a Dios a tu manera, y hacías esto y hacías aquello. No sé, a lo mejor prendías veladoras, rezabas rosarios, ibas de rodillas, no sé cómo creías en Dios. Había idolatría, había cosas, había muchas maneras. Pero arrepentimiento es creer en Dios, una actitud diferente hacia Dios. Ese es arrepentimiento, tener una actitud diferente hacia Dios y una actitud diferente al pecado. Porque antes el pecado era mi amigo, era mi cuate, me levantaba con él y íbamos para todos lados, ¿no? Y aquí hay varios que me conocieron. Y aquí hay varios que me vieron como, ¿no? Pero no estoy hablando de mí, estoy hablando de Cristo. Es una actitud hacia el pecado, mi hermano, un cambio hacia el pecado, aborrecerlo, como cuando pasas por aquel lugar donde hay un olor fétido y le das la vuelta y le haces, qué feo huele, así. No estarlo añorando. Sí, ya no lo hago, pero lo sigo añorando. Sí, ya no he estado metido en eso, pero cómo cómo lo extraño. No, es una actitud diferente, dice. El verdadero creyente, hermano, toma esa actitud, porque hoy tiene al Dios Todopoderoso dentro de él. Hoy no tiene un método, hoy no tiene algo del mundo caído, hoy no tiene un sistema de un hombre caído igual que él, eso no lo ayudó. ¿Se acuerdan cómo pasaron por el desierto 40 años los judíos? ¿Tú cuánto tiempo pasaste por el desierto hasta que llegaste a Cristo? Y no llegaste porque tú hayas querido, sino porque Él fue por ti. Porque el Padre te mandó a Él. Tuvo misericordia de ti y de mí, y el Padre te mandó a Él. Entonces es una actitud diferente. Como Él vive, así nosotros también viviremos, dice la resurrección. Como Él vive ya, porque Él vive, Él no está muerto, Él es un Dios vivo. Ahí está. No lo ves, pero dichoso aquel que creyó y vio, pero más dichoso aquel que sin ver está creyendo. No lo ves, pero ahí está, es un Dios vivo, y como Él vive, así nosotros viviremos, porque Él es nuestra vida y puede transformarte. No lo dudes. Ese es el verdadero creyente. No te juzga. No te juzga. Ahorita está la gracia. Ahorita mira, están los brazos extendidos de Jesús diciendo, ven, ven. En mí hay restauración. En mí hay regeneración. En mí hay vida nueva. Ven. De esa manera, mis hermanos, el verso 11 dice, bendito sea, Señor. Dice, debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará la iniquidad de ellos. Hace rato nosotros cantábamos una hermosa canción que dice, glorioso intercambio. ¿Sabes? Eso es lo que está diciendo este versículo. Que Él me ha puesto en una posición correcta delante de Dios. Él al culpable ahora lo ha hecho inocente. Con el simple hecho de el arrepentimiento y la fe. He ido hacia allá. Nada tengo yo que hacer. Tengo que oír la palabra de Jesús para que Él ponga en mí arrepentimiento y fe y sea yo su hijo. Nazca de nuevo. Empiece un proceso de regeneración en mi vida.
avanzando ya en santidad. Él muere en la cruz y me hace santo, justo, perfecto. Por eso dice, bienaventurado aquel que es limpio de corazón. No dice bienaventurado el que es a la mitad del corazón, ¿verdad? No. Ni bienaventurado el que es el 95% limpio de corazón. No. Dice, no cambia su estándar Dios. Dice, el limpio de corazón. Y yo soy limpio de corazón a través de la justificación. ¿Cómo es eso, pastor? Cuando Él va a la cruz, Él ya ha vivido 33 años de su vida. Y esos 33 años de su vida los vivió sin pecado. Y ahí, en la cruz, Él se lleva mi pecado, mi perversidad, mi maldad, toda la iniquidad que yo tengo, se la lleva ahí. Y Él me regresa a su santidad, me viste de Él. Para que cuando el Señor voltee a verme, Jehová de los ejércitos, yo tenga una posición correcta delante de Él. Es lo que está diciendo este versículo 11. Él me justifica y se lleva mis iniquidades. Él me pone en una posición correcta, por eso dice glorioso intercambio. ¿Cómo es posible que el más vil pecador pudiera tener esta posición justa ahí? Y eso es algo que realmente cuando tú lo empiezas a amar, empiezas a crecer en santidad. Por eso empiezas a venir, y no quieres ir a la iglesia y mira tus pies y vámonos. Ya va a empezar el discipulado, ya nos vamos aquí, ya nos vamos allá. Porque ya entendiste que tienes que amar lo que Él hizo allá en la cruz, lo que nadie puede hacer en este mundo, ningún ser humano lo puede hacer, nada, ningún sistema, nadie, más que solo el Señor Jesucristo. Ese es justificarte. Y cerramos, mis hermanos, porque ya me están viendo feo con el tiempo, ya ves que aquí nos bajan, ¿verdad? 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, dice, y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte. Y con los transgresores fue contado, llevando el pecado de muchos e intercediendo por los transgresores. Dice este versículo, mis hermanos, que Cristo, como nuestro comandante en jefe, porque varias porciones de la Biblia, aparte de siervos y de amigos, dice que también somos sus soldados. ¿Sí? Y como ese general en jefe, victorioso, comparte los frutos de la batalla con sus fieles soldados. Una humanidad redimida para Dios. Él, todo esto que está pasando, todo esto que va a seguir pasando hasta que Él regrese, es porque Él quiere una humanidad redimida, que eternamente estemos con Él. ¿Tú quieres ser de esos? ¿Tú quieres estar ahí, como dice Apocalipsis 21:7? ¿Tú quieres estar ahí? Vean lo que dice Apocalipsis 21:7. Y es hermoso. Es una porción pequeña, hermano, pero que la puedes memorizar y la puedes grabar en tu corazón. Apocalipsis 21:7. Y el vencedor heredará estas cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Ese general, ese comandante en jefe, que es Jesucristo nuestro Señor, le dice a sus soldados que va a ir a preparar morada, y el fruto de todo esto es para nosotros. Nos ha hecho amigos, nos ha hecho hijos, nuevas criaturas, coherederos, santos. ¿Qué más? ¿Qué más? Reyes, no reyes, sacerdotes, y ha hecho un reino para nosotros. No reyes, porque el reino más es Él. Un reino y sacerdotes. O sea, además de la gracia, tiene la misericordia. Además de la gracia, tiene la misericordia, hermano. Digo, cuando uno entiende y comprende esto, no queda otra más que rendirse a sus pies, amarle, ser obediente a su palabra
Por eso hoy, siendo obedientes a su palabra, estamos celebrando esto. Porque hoy queremos que Él esté, así como en algunas ocasiones cuando lo hacemos llorar y contristamos su espíritu, porque lo hacemos, a veces por nuestra testarudez y nuestra imperfección, hacemos llorar al Espíritu Santo. También hoy podemos darle satisfacción, que nuestras oraciones sean como ese olor fragante que sube ahí al trono de la gracia, porque podemos subir confiados porque Él abrió. Hoy, por eso proclamamos la palabra, mi hermano. Por eso estamos comprometidos con el Señor y por eso le pedimos día con día que separados de Él, nada somos. Mis hermanos lo han entendido muy bien. Separados de Él, quita esta, rómpela así y verás cómo está a los 3 días. Y mírala ahorita ahí, aunque por ahí le pasaron unos brochazos, creo, al estar pintando, mis hermanos, muy afanados. Pero ahí está viva la rama, pegado el pámpano a la vid, es como está la vida. Cierren sus ojos. Padre, te damos gracias, Señor, por esta hermosa palabra que hoy tú nos has dado, hermosa y sublime porción, Señor, que nos has puesto en el corazón para ver que tú eres el único al cual se le rinde amor, al cual, Señor, se le rinde tributo, al cual, Señor, se le da gracias por salvación y al cual, Señor, se le debe obediencia para que de esa manera, Señor, nosotros podamos un día poder decir, escuchar esas hermosas palabras de ti: buen siervo y fiel, en lo poco que es aquí, fuiste fiel, en lo mucho te pondré, ven y entra en el gozo de tu Señor. Anhelamos, Padre, un día escuchar estas palabras hacia nosotros. Danos la fuerza, la fortaleza, Señor, en la debilidad que somos, para seguir avanzando, Padre, para no claudicar. Nuestra enfermedad y nuestra salud está en tus manos. Nuestra vida y nuestra muerte también. Nuestra pobreza y nuestra riqueza también, Señor. Tú tienes el control de nuestra vida, Padre, y el control de todo. Eres el Dios soberano y poderoso al cual amamos, al cual le damos gracias en esta mañana. Yo te pido, Padre, que tú nos sigas fortaleciendo, que quites de nosotros todo deseo de venganza, de rencor, de odio, para que nosotros podamos vernos con amor entre hermanos y podamos seguir avanzando, Señor, en tu nombre, como cuerpo de Cristo.